Buenos días, 8 de la mañana, mercado mirando a una película de espías, a un 007, a un James Bond, el que se está viviendo alrededor de este mundo en guerra que coge fuerza alrededor de cómo los espías son parte fundamental. Esta mañana, dos cuestiones fundamentales alrededor de los espías. Alemania no fiándose de una especie de drones que estarían sobrevolando determinadas bases alemanas donde se está formando a pilotos y sobre todo a militares ucranianos. Y ojo porque China ha detenido también a un consultor que sería un espía del MI6 británico. De tal manera que el mundo en guerra viene también con esa fotografía de Guerra Fría en la que empieza 2024 mirando y mucho a los espías como elemento, como clave fundamental. Espías como parte clave para intentar configurar este mundo en guerra, sobre todo en las tensiones entre bloques. Alemania, sobre todo con Rusia, y la fotografía que ha marcado también China alrededor de ese espía, supuesto espía, del MI6, detenido, era un consultor, en territorio chino, en una mañana en la que vamos a estar muy pendientes esta semana del dato de inflación en Estados Unidos, una vez que hemos visto que sí, el empleo en Estados Unidos va más fuerte de lo que se esperaba. Se esperaba que la tasa de desempleo el viernes subiera, se mantuviera en el 3,8%, descendió una décima hasta el 3,7%. Alivió para intentar lo que parecía imposible durante la jornada, del 4,0 al 3,1. Vamos a ver en la jornada de hoy que viene también el mercado en negativo. Clave fundamental de la semana, lo que va a suceder con la inflación el jueves en Estados Unidos, aunque también vamos a conocer inflación, por ejemplo, en China. 8:01 de la mañana, en una jornada en la que estamos muy pendientes de un mercado que viene sobre todo impactado por el precio del petróleo, caídas de más del 1%, y en la que Blinken acaba de decir esta noche que tiene la impresión de que estamos muy cerca de que el conflicto en Oriente Medio empiece a coger, ha dicho, metástasis, es decir, empiece a extenderse. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? 0,06% negativo, el S&P 500, 4.695, solo 2 puntos por debajo del cierre del viernes. Nasdaq, el tecnológico, en 16.290, caída del 0,09%. Habrá que estar muy pendientes del VIX, que se redujo el pasado viernes después del dato de desempleo más de un 5%, 5,66%, y como les decía, muy pendientes del petróleo, 77,8%, caída del 1,23%, dato de viernes, dato de la jornada, en el que se va marcando cómo el petróleo no tiene la fuerza para ponerse por encima de los $80. West Texas, 1,43% abajo, 72,8%, oro 0,63 en 2032, fíjense sobre todo el movimiento, el latigazo del pasado viernes con el dato de desempleo. Y hay una fotografía que le venimos contando ya desde hace alguna jornada en la que es interesante ver cómo se van moviendo el bono a 10 años y el bono a 2 años para marcarnos si llega la desinversión de la curva. El otro punto fundamental, tenemos aquí el 10 años en 0,17% arriba, 4,05, 4,39, 0,34% arriba, el 2 años estaría invirtiéndose un poquito más, estaría ganando terreno el 2 años frente al 10 años. Pierde algo de terreno el dólar, fíjense a pesar del calambrazo de la semana pasada del viernes, 0,07 en 102,32, y sube algo el euro hasta volver a acercarse, aún le queda 1,094 al 1,10 contra el dólar, el euro en este entorno. 43.975, el Bitcoin 0,07% arriba. Claves del día, efecto enero. Oiga, ¿y qué va a suceder? ¿Nos deja todo enero ya marcado? Enero es la clave fundamental. ¿Solo con enero tenemos la visión del año? Bueno, el año pasado, enero, cambió tanto la fotografía de quien no estaba en el mercado, buscó entrar en el mercado, hablando de institucionales, y sobre todo nos estaba mirando en enero cómo había un cambio importante sobre el 2022, que era el movimiento bonos y renta variable, marcándole al inversor un movimiento fuerte. ¿Qué es o cuál es la duda ahora mismo para la banca privada, sobre todo norteamericana? La banca privada norteamericana está diciendo, cuidado porque el rally de Santa Claus no ha sido tal. Ha habido un movimiento importante, pero no ha habido un rally de Santa Claus. Y eso nos deja a las puertas de qué puede suceder con ese efecto enero. Lo que es evidente es que cuando enero es positivo, marca de manera muy grande cómo va a ser el movimiento, el entorno para todo, en este caso el 2024. Cuando el S&P cae en enero, su rentabilidad media para el resto del año se reduce. De tal manera que en esta fotografía tenemos un elemento clave. Si enero va jugando la fotografía del mercado alcista, no es lo que estamos viendo hasta ahora, el año va a ser positivo, sobre todo con la mirada puesta en las elecciones de noviembre. Si enero es bajista,
cierra en rojo y lo cierra como ha empezado la semana pasada, en un entorno de mayor fuerza bajista que alcista. Tenemos un entorno que, aunque el conjunto del año sea positivo, lo va a ser con muy poquita fuerza y lo va a ser impulsado sobre todo por ese movimiento en Estados Unidos. Fíjense en dos gráficos, en dos pautas que nos marcan del año, una de Bank of America, otra marcada por Morgan Stanley hace apenas unas horas, lo que nos plantea el barómetro del S&P 500 en enero desde 1928 a 2023 sería una fotografía de cuando el S&P 500 en enero es alcista, el resto del año es más o menos el 79,6%, está en un retorno del entorno del 13%, lo cual daría un movimiento alcista importante después del 2023, 13,23. ¿Y qué sucede si es bajista enero? Marca una tendencia de menos 0,72%, en un entorno en el que nos mantendríamos más o menos al mismo nivel. ¿Qué es lo que dice en este entorno Morgan Stanley? Fíjense el gráfico de Morgan Stanley en el que Mike Wilson pone un escenario base, pone el escenario alcista, pone el escenario bajista en este entorno. Viendo el escenario bajista, volveríamos al entorno de los 3.850 puntos. No marcado por enero, sino marcado simplemente por la percepción de cómo puede ir el año. Parte bajista, 3.850, caída del 18%, Morgan Stanley, Mike Wilson, desde los parámetros actuales. Escenario base, una caída del 4% hasta 4.500. Escenario alcista, 5.050, fíjense el número de lotería prácticamente, 50-50, 5.050, subida del 8%, sobre todo impulsado por el P&A de las compañías estadounidenses, que por cierto esta semana tienen una buena tanda de presentación, sobre todo la banca. Volviendo a claves, hay que estar muy pendientes de si enero de verdad es un efecto importante para calibrar